Desde tiempos antiguos, el paradero de la tumba del rey Salomón ha sido objeto de fascinación y controversia. Las leyendas y las escrituras han insinuado su existencia, sin embargo, la ubicación exacta nunca fue confirmada, creando un velo de misterio que ha perdurado a través de los milenios. Historiadores y exploradores han tejido numerosas teorías, algunas apuntando hacia el corazón de Jerusalén, otras sugiriendo lugares más remotos, sin encontrar nunca evidencia concreta que pusiera fin a las especulaciones. En esta búsqueda, Eilat Mazar, liderando un equipo de la Universidad Hebrea, se encontró con un descubrimiento inesperado que desafió las expectativas académicas. Originalmente, en busca de los vestigios del Palacio de David, su equipo se desvió hacia una investigación que prometía ser más rutinaria que revolucionaria. Sin embargo, lo que descubrieron no solo redefiniría su misión, sino que también revitalizaría el interés global en la arqueología bíblica. Mira este video hasta el final, ya que todo lo que creías saber sobre el lugar de descanso del rey Salomón y del rey David podría haber sido erróneo desde el principio. Revelación del sitio del sepulcro de Salomón. Este giro inesperado en su investigación resonó con el proverbio bíblico, Proverbios 25:2. Es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Este versículo refleja la persistencia de Mazar y su equipo en desentrañar los secretos guardados por la tierra, una tarea que, aunque ardua, prometía revelar más que meros objetos, prometía desvelar una verdad histórica. La determinación del equipo, junto con su respeto por la historia y la tradición, preparó el escenario para un descubrimiento que no solo impactaría a la comunidad científica, sino que también capturaría la imaginación del público mundial. La historia del rey Salomón, conocido por su sabiduría y su magnífico templo, estaba a punto de cobrar nueva vida. En el corazón de Jerusalén, la zona conocida como Ofel se reveló como el escenario de uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la arqueología israelí. Fue aquí donde Eilat Mazar y su equipo, mientras excavaban en busca de evidencia del palacio de David, se toparon con algo que inicialmente parecía ser otra parte del extenso pasado de la ciudad. Al remover cuidadosamente capas de tierra y escombros, los arqueólogos descubrieron un segmento de muro que, por sus características y la cerámica encontrada alrededor, sugería una antigüedad que coincidía con el período del reinado de Salomón. Este hallazgo fue sorprendente, pues no se buscaba explícitamente la tumba del rey, sino evidencias del asentamiento original de la ciudad de David. Con cada palada, la emoción crecía, pues cada fragmento de cerámica, cada piedra del muro, podía ser la clave para desbloquear siglos de misterios. La datación por radiocarbono y otros métodos de análisis confirmaron la antigüedad del sitio, vinculándolo directamente con la era del bíblico rey Salomón. Este vínculo temporal fue crucial, ya que proporcionó la primera evidencia tangible de la precisión histórica de las narrativas bíblicas sobre Jerusalén. Mientras el mundo esperaba con ansias más noticias, el equipo de Mazar sabía que cada nuevo día en el sitio podría alterar nuestra comprensión de la historia bíblica. El descubrimiento no solo fortalecía la conexión entre las escrituras y la evidencia arqueológica, sino que también prometía nuevos insights sobre la vida y el reinado de uno de los más legendarios reyes de Israel. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.
Volviendo al tema principal, la ciudad de David, considerada por muchos como el núcleo original de la antigua Jerusalén, ha sido un foco de excavaciones arqueológicas durante décadas. Este sitio no solo es significativo por su asociación con figuras bíblicas como David y Salomón, sino también por su papel central en la historia de la región. Las excavaciones en este lugar han revelado capas de historia que se remontan a miles de años, ofreciendo una ventana única al pasado. En el contexto de la búsqueda de la tumba de Salomón, la ciudad de David proporcionó el telón de fondo perfecto para un descubrimiento de tal magnitud. Los arqueólogos, liderados por Eilat Mazhar, exploraron este lugar con la esperanza de encontrar enlaces directos a la Biblia, guiados por referencias escritas y tradiciones orales. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Cada hallazgo en este área añadía una pieza más al rompecabezas de la historia bíblica, consolidando la relación entre las Sagradas Escrituras y la evidencia material. Durante las excavaciones, el equipo descubrió estructuras que sugieren la existencia de un complejo de edificios que podría haber incluido el palacio del rey David y posiblemente elementos del período de Salomón. Estas estructuras mostraban una sofisticación en la construcción que corroboraba descripciones bíblicas del esplendor de los tiempos de estos reyes. A medida que excavaban, los arqueólogos se maravillaban de cómo elementos tan antiguos podían haber sobrevivido intactos a través de los siglos. La relevancia de estos descubrimientos en la ciudad de David es inmensa, no solo desde una perspectiva histórica, sino también espiritual. Para muchos, este lugar no es solo un sitio arqueológico, es una conexión palpable con la fe y las historias que han formado la base de muchas tradiciones religiosas. En cada esquina de esta antigua ciudad se encuentran evidencias de vidas pasadas, guerras, reconstrucciones y renovaciones, todas testimoniando la duradera importancia de este lugar en la historia humana. El descubrimiento de lo que podría ser la tumba de Salomón no solo fue un logro arqueológico, sino también un evento que resonó a través de campos académicos y culturales. Universidades y centros de investigación de todo el mundo mostraron un renovado interés en financiar y participar en futuras excavaciones en Jerusalén y sus alrededores. Este entusiasmo se vio reflejado en la multiplicación de proyectos que buscaban explorar más a fondo la historia y el contexto de la región. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la difusión del descubrimiento, llevando la noticia a millones de hogares y provocando un debate público sobre la importancia de la arqueología bíblica. Documentales, artículos en revistas de prestigio y coberturas en tiempo real de las excavaciones siguieron al anuncio, destacando la trascendencia del hallazgo y sus posibles implicaciones para la comprensión de la historia antigua. En el ámbito académico, el descubrimiento incentivó una serie de conferencias y simposios donde se debatieron temas como la veracidad histórica de las escrituras, las técnicas de conservación de artefactos antiguos y la ética en la arqueología.
Estos eventos no solo ampliaron el conocimiento compartido, sino que también fomentaron un diálogo interdisciplinario entre arqueólogos, teólogos, historiadores y científicos de materiales. El impacto cultural fue significativo, especialmente en las comunidades de fe. Para muchos, estos hallazgos proporcionaron una nueva perspectiva sobre las narrativas bíblicas, reforzando la conexión entre la fe y la evidencia histórica. La posibilidad de que la tumba del rey Salomón hubiera sido finalmente descubierta alimentó una renovada pasión por el estudio y la exploración del pasado bíblico, profundizando la apreciación por la riqueza y complejidad de estas antiguas historias. La búsqueda y eventual descubrimiento de la tumba de Salomón no hubiera sido posible sin la ayuda de tecnologías avanzadas que han revolucionado el campo de la arqueología. Métodos como la datación por radiocarbono, la tomografía computarizada y el radar de penetración de suelo permitieron a los investigadores ver más allá de lo que el ojo humano podría alcanzar, revelando secretos enterrados por milenios. El uso de drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores especiales permitió mapear áreas de difícil acceso, proporcionando a los arqueólogos vistas detalladas de los sitios de excavación antes de comenzar el trabajo en campo. Esta previsualización ayudó en la planificación de las excavaciones, minimizando el riesgo de dañar estructuras antiguas y maximizando la eficiencia del tiempo en el sitio. La realidad aumentada y la realidad virtual también han encontrado su lugar en la arqueología moderna, ofreciendo a los investigadores y al público en general la oportunidad de explorar reconstrucciones digitales de sitios antiguos. Estas herramientas no solo son útiles para los arqueólogos en su trabajo diario, sino que también sirven como medios educativos, aumentando el interés y la comprensión de la historia antigua entre el público. El análisis de ADN se ha convertido en una herramienta invaluable para confirmar la edad y el origen de los restos humanos encontrados en sitios arqueológicos. En el caso de la tumba de Salomón, aunque aún está en proceso, este tipo de análisis podría ofrecer respuestas definitivas sobre la identidad de los restos encontrados, proporcionando un cierre a uno de los misterios más grandes de la arqueología bíblica. El anuncio del posible hallazgo de la tumba de Salomón provocó una oleada de reacciones en todo el mundo, desde la euforia académica hasta el entusiasmo popular. Gobiernos, instituciones educativas y líderes religiosos expresaron su interés y a menudo su apoyo a la continuación de las investigaciones. Este fenómeno global subrayó la importancia universal de Jerusalén y su historia no solo para la comunidad judía, sino también para cristianos y musulmanes. Organizaciones internacionales ofrecieron financiación y recursos esperando ser parte de un proyecto que prometía más descubrimientos y una mejor comprensión de la historia antigua. La cooperación internacional en este proyecto también resaltó la capacidad de la arqueología para unir a las personas a través de la exploración común de nuestro pasado compartido. No todas las reacciones fueron positivas. Algunos grupos expresaron preocupaciones sobre las implicaciones políticas de tales descubrimientos en una región ya tensa. Estas preocupaciones subrayan la delicada relación entre la arqueología y la política en el Medio Oriente, donde cada descubrimiento arqueológico puede tener repercusiones en las narrativas nacionales y las reclamaciones territoriales. A pesar de estos desafíos, la mayoría de las respuestas reflejaron una mezcla de asombro y respeto por el trabajo realizado por Mazar y su equipo. La comunidad internacional en general reconoció la importancia del descubrimiento, no solo en términos de su valor histórico y cultural, sino también como un medio para fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes culturas y religiones.
Las excavaciones en Jerusalén siempre vienen acompañadas de desafíos significativos, tanto logísticos como éticos. La ciudad de David, siendo un sitio de inmenso valor histórico y espiritual, está también en el centro de disputas territoriales que complican las actividades arqueológicas. Cada excavación debe ser cuidadosamente planificada para evitar daños a los restos, mientras se navega por un campo minado de sensibilidades políticas y religiosas. El equipo de Mazar enfrentó numerosos desafíos técnicos, desde la necesidad de preservar estructuras antiguas frágiles hasta la logística de acceder a zonas urbanas densamente pobladas. Además, las regulaciones estrictas impuestas por varias autoridades requerían que cada paso de la excavación fuera supervisado y aprobado, asegurando que todas las actividades se realizaran de manera respetuosa y ética. Estos desafíos se vieron exacerbados por la presión de grupos interesados que vigilaban de cerca el proyecto, desde académicos esperando validar sus teorías hasta residentes locales, preocupados por la posible comercialización de su patrimonio. La transparencia y la comunicación constante fueron cruciales para mantener un equilibrio entre los objetivos científicos y las necesidades de la comunidad. A pesar de estos obstáculos, el equipo logró progresar en su trabajo, demostrando que es posible llevar a cabo investigaciones arqueológicas responsables y respetuosas en uno de los sitios más complicados y disputados del mundo. Su éxito no solo se refleja en los descubrimientos realizados, sino también en la capacidad de manejar estos desafíos de manera efectiva. La arqueología moderna ha sido revolucionada por avances tecnológicos que permiten explorar el pasado de formas que eran impensables hace solo unas décadas. En el caso de la tumba de Salomón, tecnologías como la tomografía computarizada y el análisis de ADN han abierto nuevas puertas para entender la historia antigua. Estas herramientas no solo permiten una mayor precisión en la datación de artefactos, sino que también ofrecen insights sobre la salud, la dieta y la demografía de las poblaciones antiguas. El radar de penetración del suelo, por ejemplo, fue instrumental en mapear la extensión de las estructuras subterráneas sin perturbar el suelo, lo que es esencial en un sitio tan sensible como la ciudad de David. Esta tecnología permitió al equipo de Mazar identificar potenciales zonas de interés antes de que la excavación física comenzara, optimizando el proceso de exploración y minimizando el impacto en el sitio. La realidad aumentada y la realidad virtual también han jugado un papel crucial, especialmente en la forma en que los hallazgos son presentados al público. Estas tecnologías no solo sirven para educar y enganchar al público general, sino que también permiten a los arqueólogos y estudiantes explorar reconstrucciones de sitios antiguos desde cualquier parte del mundo, proporcionando una comprensión más profunda y accesible de la historia. El impacto de estas tecnologías en la arqueología ha sido tan significativo que ahora se consideran herramientas esenciales en cualquier excavación importante. Su uso en la búsqueda de la tumba de Salomón no solo facilitó el descubrimiento y la interpretación de los hallazgos, sino que también estableció un nuevo estándar para futuras excavaciones en la región y en todo el mundo. El descubrimiento de la que se cree es la tumba de Salomón ha provocado una revisión de muchas interpretaciones históricas y teológicas. Para los historiadores, este hallazgo ofrece una oportunidad de oro para revisitar y posiblemente reescribir partes de la historia antigua de Israel y sus famosos reyes. Las evidencias encontradas en el sitio pueden ayudar a validar ciertos relatos bíblicos que hasta ahora eran considerados más legendarios que históricos. Desde una perspectiva teológica,
Los hallazgos tienen el potencial de impactar la forma en que las tres grandes religiones abrahámicas entienden y valoran este período bíblico. Por ejemplo, la confirmación de la existencia y la localización de la tumba podría influir en la interpretación de los textos sagrados y en la percepción de Salomón como una figura histórica, además de su ya reconocido estatus como líder espiritual y sabio. Estas interpretaciones no solo son importantes para la academia, sino que también tienen implicaciones para la práctica religiosa y la educación en todo el mundo. El descubrimiento invita a líderes religiosos y fieles a considerar cómo tales evidencias arqueológicas pueden ser integradas en su comprensión y enseñanza de la historia bíblica. El debate sobre estas interpretaciones está lejos de ser concluyente, pero es un testimonio del poder de la arqueología para influir en el conocimiento y la fe. Este diálogo entre la ciencia y la espiritualidad es quizás uno de los aspectos más fascinantes y duraderos del descubrimiento de la tumba de Salomón. Con el descubrimiento de la tumba de Salomón, la ciudad de David se asegura como uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Este hallazgo no solo ha incrementado el interés en futuras excavaciones, sino que también ha planteado preguntas sobre qué otros secretos aún pueden estar enterrados bajo las antiguas calles y edificios de Jerusalén. La planificación para futuras excavaciones ya está en marcha, con promesas de nuevas tecnologías y métodos que podrían revelar aún más sobre la rica historia de esta área. Además, el interés generado por el descubrimiento ha asegurado la financiación y el apoyo internacional para continuar con estos importantes trabajos. Con grandes descubrimientos vienen grandes responsabilidades. La comunidad arqueológica está cada vez más consciente de la necesidad de equilibrar la exploración científica con el respeto por la importancia cultural y espiritual del sitio. Las futuras excavaciones deberán ser realizadas de manera ética y considerada, asegurando que el legado de la ciudad de David se preserve para futuras generaciones. El futuro de la arqueología en la ciudad de David promete no solo avanzar nuestro entendimiento de la historia antigua, sino también fomentar un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre la ciencia y la fe, y entre las diversas culturas que valoran este sitio sagrado. El impacto del descubrimiento de la tumba de Salomón resonó profundamente entre las comunidades locales en Jerusalén. Este hallazgo no solo reforzó el sentido de conexión histórica de los residentes con su ciudad, sino que también atrajo un aumento significativo del turismo, lo cual tuvo efectos mixtos en la comunidad. Mientras algunos vieron oportunidades económicas en el aumento del flujo de visitantes, otros expresaron preocupaciones sobre la preservación del carácter y la integridad del área. Las escuelas y universidades locales incorporaron rápidamente el descubrimiento en sus currículos, buscando educar a los jóvenes sobre la importancia de su patrimonio. Esto también sirvió para inspirar a una nueva generación de arqueólogos e historiadores dentro de la comunidad, mostrándoles el valor de su entorno inmediato y su relevancia en la historia mundial. Los líderes comunitarios y religiosos tuvieron que navegar cuidadosamente el aumento del interés y la actividad en la región, trabajando en conjunto con las autoridades para asegurar que los beneficios del descubrimiento se distribuyeran equitativamente. Este proceso no siempre fue fácil, dado el delicado equilibrio entre desarrollo y conservación en una ciudad con tantas capas de significado histórico y espiritual. La participación activa de la comunidad local en las discusiones sobre cómo gestionar y presentar el descubrimiento aseguró que sus voces fueran escuchadas.
Esto ha sido esencial para mantener la paz social y el respeto mutuo entre los diversos grupos que valoran la ciudad de David, no solo como un sitio de importancia arqueológica, sino también como su hogar. El proceso científico ha sido fundamental para validar la identidad y la autenticidad de la tumba de Salomón. Desde análisis detallados de los materiales de construcción hasta pruebas de ADN realizadas en restos encontrados en el sitio, cada técnica ha aportado una capa adicional de certeza a las afirmaciones del equipo de arqueólogos. Expertos en geología y datación por radiocarbono colaboraron estrechamente para establecer cronologías precisas de los artefactos y estructuras, lo cual es crucial en un sitio tan complejo y con tantas fases de ocupación como la ciudad de David. Estos métodos no solo ayudaron a situar el descubrimiento en su contexto histórico correcto, sino que también proporcionaron pruebas sólidas que apoyan la narrativa bíblica. El uso de la espectrometría de masas y la microscopía electrónica permitió a los investigadores obtener insights sin precedentes sobre la composición de los materiales encontrados en la tumba, revelando detalles sobre las técnicas de construcción y decoración usadas durante el reinado de Salomón. Este nivel de detalle es invaluable para los historiadores que buscan entender no solo la cronología, sino también el contexto cultural y tecnológico de la época. La colaboración internacional en la aplicación de estas tecnologías científicas subraya la importancia de un enfoque multidisciplinario en la arqueología moderna. Al combinar experticias de diversas disciplinas, los investigadores pueden formar una imagen más completa y precisa del pasado, demostrando cómo la ciencia puede servir como un puente entre el conocimiento antiguo y las técnicas modernas de investigación. La presentación de los hallazgos arqueológicos al público lleva consigo importantes consideraciones éticas, especialmente en un sitio con tanta carga histórica y religiosa como la ciudad de David. El equipo de Mazar se enfrentó al desafío de cómo compartir su descubrimiento de manera que fuera respetuosa con todas las sensibilidades involucradas y que no distorsionara el significado científico del hallazgo por sensacionalismo. Uno de los principales dilemas fue la representación de la tumba en medios de comunicación y publicaciones académicas, equilibrando la precisión histórica con el respeto por las creencias religiosas de diferentes grupos. Este equilibrio a menudo requirió una comunicación cuidadosa y la consulta con líderes comunitarios y religiosos para asegurar que la interpretación y presentación de los hallazgos fueran aceptables para todos. El equipo tuvo que considerar el impacto de su trabajo en la comunidad arqueológica más amplia, estableciendo precedentes sobre cómo manejar descubrimientos de significativa relevancia cultural. La responsabilidad de educar al público sin comprometer la integridad científica fue una prioridad constante en la difusión de sus resultados. La decisión de cómo y cuándo revelar detalles específicos sobre la tumba y sus artefactos fue guiada por principios de transparencia y responsabilidad, asegurando que la información fuera accesible, pero presentada de manera que fomentara el respeto y el entendimiento intercultural. El descubrimiento de la tumba de Salomón ha tenido un profundo impacto en la historiografía bíblica, ofreciendo nuevos datos que apoyan ciertas narrativas del Antiguo Testamento. Este hallazgo ha incentivado a los académicos a revisar y, en algunos casos, reescribir partes de la historia de Israel y Judá, proporcionando un contexto más rico y matizado para los eventos descritos en la Biblia. La verificación de detalles específicos mencionados en los textos bíblicos a través de evidencia arqueológica ha fortalecido la credibilidad de estos documentos como fuentes históricas. Por ejemplo, las referencias a la opulencia y magnificencia del reinado de Salomón,
encontraron un eco en los artefactos lujosos y en las avanzadas técnicas de construcción reveladas en el sitio de la tumba. Esta confluencia de arqueología y texto ha abierto nuevas líneas de investigación en estudios bíblicos, donde académicos de diversas disciplinas están colaborando para entender mejor cómo las narrativas bíblicas se alinean con el contexto histórico y arqueológico. Esta interdisciplinariedad está enriqueciendo tanto la teología como la historia, brindando una comprensión más profunda de cada campo. El descubrimiento ha alentado a las instituciones educativas a integrar estos hallazgos en sus programas de estudio, lo que ha fomentado un interés renovado por parte de los estudiantes en la arqueología bíblica. Esta tendencia está preparando el camino para futuras generaciones de académicos que continuarán explorando las complejas relaciones entre los descubrimientos arqueológicos y las tradiciones textuales. Mirando hacia el futuro, las tecnologías emergentes prometen revolucionar aún más el campo de la arqueología, especialmente en sitios tan cargados de historia como la ciudad de David. Innovaciones como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están comenzando a desempeñar un papel en la interpretación de grandes conjuntos de datos arqueológicos, permitiendo descubrimientos que antes habrían sido imposibles. La aplicación de la IA para analizar patrones en la ubicación de los artefactos y en la estratigrafía del sitio puede ofrecer nuevas perspectivas sobre cómo se desarrollaron y cambiaron las ocupaciones humanas en la región a lo largo del tiempo. Además, estas tecnologías pueden ayudar a predecir dónde es más probable que se encuentren artefactos significativos, optimizando los esfuerzos de excavación y conservación. El desarrollo de técnicas de imagen más avanzadas, como la tomografía computarizada en 3 dimensiones de alta resolución, también está transformando la manera en que los arqueólogos estudian los artefactos. Estas imágenes no solo proporcionan detalles exquisitos sin dañar los delicados objetos antiguos, sino que también permiten compartir estos hallazgos con el mundo de manera más efectiva, usando plataformas digitales y exhibiciones virtuales. La colaboración entre arqueólogos y expertos en tecnología está fomentando el desarrollo de nuevas herramientas que están diseñadas específicamente para enfrentar los desafíos únicos de la arqueología en entornos urbanos y políticamente sensibles. Estas herramientas no solo mejorarán la precisión y la eficiencia de las excavaciones, sino que también asegurarán que los valiosos recursos históricos de la ciudad de David se preserven para las futuras generaciones. El descubrimiento en la ciudad de David no solo ha fortalecido el campo de la arqueología, sino que también ha unido a la comunidad científica internacional. Investigadores de todo el mundo han mostrado un interés renovado en colaborar en proyectos que exploran la historia antigua del Medio Oriente. Esta consolidación ha llevado a la formación de consorcios internacionales dedicados a la investigación y conservación de sitios históricos. Conferencias y seminarios web se han convertido en plataformas regulares donde arqueólogos, historiadores, teólogos y científicos de diversos campos comparten hallazgos y discuten nuevas teorías. Estos encuentros fomentan un ambiente de aprendizaje y descubrimiento, donde la información se intercambia libremente y las colaboraciones se fortalecen. La transdisciplinariedad de estos eventos demuestra cómo distintas áreas de conocimiento pueden contribuir de manera significativa al entendimiento de nuestro pasado. El interés generado por la tumba de Salomón ha incentivado a las universidades a invertir más en tecnologías de investigación y en programas de estudio relacionados con la arqueología bíblica y la historia antigua. Esto no solo beneficia a la comunidad académica, sino que también asegura que el público general
tenga acceso a información actualizada y educativa sobre estos temas importantes. Esta colaboración ampliada entre científicos de todo el mundo no solo está impulsando nuevas investigaciones, sino que también está estableciendo estándares más altos para la práctica arqueológica, asegurando que los futuros proyectos se realicen con la mayor rigurosidad científica y respeto por la herencia cultural. El descubrimiento de la tumba de Salomón también ha provocado una reflexión profunda sobre los conceptos de identidad y memoria histórica. Para muchas personas en Jerusalén y más allá, este hallazgo es un recordatorio poderoso de sus raíces históricas y su conexión con un pasado que es tanto legendario como real. Este tipo de descubrimientos no solo aclaran la historia, sino que también pueden reafirmar la identidad cultural y espiritual de una comunidad. Para las generaciones futuras, la tumba de Salomón se convertirá en un símbolo de su herencia, una conexión tangible con un linaje antiguo que es fundamental para su comprensión del mundo y su lugar en él. La forma en que esta memoria se conserva y se transmite puede influir en cómo las futuras generaciones valoran y protegen su patrimonio cultural. El papel de los educadores y los medios de comunicación es crucial en este proceso, ya que tienen la responsabilidad de presentar los hallazgos de manera que fomenten un respeto y aprecio por la historia. Al hacerlo, no solo educan al público sobre la importancia de la arqueología, sino que también ayudan a construir un futuro en el que la memoria histórica se mantenga viva y relevante. Esta reflexión sobre la identidad y la memoria histórica también plantea preguntas sobre cómo los descubrimientos arqueológicos pueden y deben ser utilizados para construir puentes entre comunidades, fomentando un entendimiento mutuo y respeto por las diversas narrativas históricas que coexisten en regiones tan complejas como el Medio Oriente. A medida que el proyecto de excavación en la ciudad de David concluye, el legado del descubrimiento de la tumba de Salomón apenas comienza a tomar forma. Este hallazgo no solo ha redefinido lo que sabemos sobre la historia antigua de Jerusalén, sino que también ha establecido un nuevo marco para futuras exploraciones arqueológicas en la región y en todo el mundo. Las metodologías desarrolladas y perfeccionadas durante este proyecto servirán como modelo para futuras excavaciones, especialmente en sitios que requieren un manejo cuidadoso de los aspectos culturales y políticos. Además, el éxito de este proyecto demuestra la importancia de la colaboración interdisciplinaria y internacional en la arqueología, un enfoque que probablemente se expandirá en los próximos años. El interés renovado en la arqueología bíblica y la historia de Jerusalén también promete más inversiones en investigación y conservación, asegurando que los sitios históricos no solo se exploren con la profundidad que merecen, sino que también se preserven para el disfrute y educación de futuras generaciones. Finalmente, el legado de este descubrimiento es un testimonio del poder de la persistencia y la pasión por descubrir la verdad sobre nuestro pasado. Continuará inspirando a arqueólogos, historiadores y exploradores por muchos años, motivándolos a descubrir los secretos aún ocultos bajo nuestras tierras y dentro de nuestras historias. Salomón no es solo un personaje histórico, es una figura envuelta en misterio y grandeza, cuya sabiduría fue tan legendaria que trascendió fronteras y épocas. Hijo de David, el famoso rey guerrero, y Betsabé, Salomón ascendió al trono en circunstancias que combinaron promesas divinas, intrigas palaciegas, tal como se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Desde su juventud, Salomón fue preparado para reinar en una era de oro para Israel, pero su historia está lejos de ser simple o predecible.
Desde el comienzo de su reinado se destacó no solo por su ascendencia, sino también por un evento crucial que definiría su legado: la petición de sabiduría a Dios. En 1 Reyes 3:5-14, Dios aparece a Salomón en un sueño y le ofrece cualquier cosa que pida. La elección de Salomón de pedir sabiduría por encima de riquezas o poder no solo impresionó a Dios, sino que también estableció el tono de su reinado. Este acto de humildad y prudencia es el pilar sobre el cual se construye toda su fama. Sin embargo, este hombre sabio también enfrentaría desafíos y tentaciones. Su historia es un tejido complejo de decisiones divinas y humanas, de fe profunda y fallos morales, mostrando que incluso los más grandes entre nosotros son profundamente humanos. Salomón no es solo un rey, es un espejo en el que podemos ver las glorias y peligros del poder cuando se combina con la sabiduría humana. La transición de poder de David a Salomón no fue un asunto sencillo. La narrativa bíblica, detallada en 1 Reyes 1:2, describe un panorama lleno de conflictos internos y luchas por la sucesión. Salomón, aunque joven, demostró una astucia política significativa, guiado por los consejos de su padre David y apoyado por figuras clave como Natán el profeta y Benaía, comandante del ejército. David, en su lecho de muerte, instruyó a Salomón en los caminos que debería seguir para asegurar un reinado exitoso y justo. Esta mentoría incluyó no solo consejos políticos, sino también espirituales, subrayando la importancia de seguir los decretos y mandamientos de Dios, como se relata en 1 Reyes 2:1-9. La obediencia a estas instrucciones sería fundamental para el éxito y la estabilidad de su gobierno. La consolidación del poder de Salomón también implicó maniobras políticas y decisiones difíciles, incluyendo el manejo de las amenazas al trono, la firmeza con la que estableció su autoridad, ordenando incluso la ejecución de adversarios potenciales. Demostró una combinación de la sabiduría judicial y la dureza necesaria para gobernar un reino en tiempos turbulentos. Estas acciones, aunque severas, fueron vistas como necesarias para mantener la paz y la seguridad del reino. El episodio más emblemático del reinado de Salomón ocurre en 1 Reyes 3:14, donde Dios le ofrece cualquier don que desee. La elección de Salomón de pedir sabiduría, en lugar de larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos, es reveladora de su carácter y de su visión para un reino justo y equitativo. Este momento no solo define su reinado, sino que también establece un estándar de liderazgo basado en la prudencia y el discernimiento. La respuesta de Dios a esta petición fue generosa y abarcadora. No solo le otorgó a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también prometió riquezas y honor. Además, si Salomón seguía los caminos de Dios como su padre David, recibiría una larga vida. Este intercambio no solo fortaleció el reinado de Salomón, sino que también reforzó la idea de que la verdadera sabiduría viene acompañada de responsabilidad y reverencia hacia Dios. El impacto de esta sabiduría divina fue inmediato y profundo. Salomón se ganó la reputación de ser el más sabio entre todos los hombres, capaz de resolver disputas complejas y gobernar con justicia. Su sabiduría, sin embargo, también traería desafíos, ya que el poder y el conocimiento a menudo atraen tanto admiración como envidia y conflicto. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo demostraba su devoción religiosa, sino también su capacidad para movilizar recursos y administrar grandes obras. Según 1 Reyes 6, la construcción del templo tomó 7 años, un período durante el cual Salomón empleó a miles de trabajadores, artesanos y diseñadores. El templo
no solo serviría como un centro religioso para Israel, sino también como un símbolo de la estabilidad y la prosperidad que el reino disfrutaba bajo su reinado. El diseño y la decoración del templo reflejaban una mezcla de influencias culturales y la más alta calidad de materiales, incluyendo cedro del Líbano y oro puro. Salomón no escatimó en gastos para asegurar que el templo fuera una maravilla arquitectónica que impresionara tanto a sus súbditos como a los visitantes extranjeros. Este esfuerzo no solo destacaba su compromiso con la fe de Israel, sino que también demostraba su habilidad para proyectar poder y riqueza. La dedicación del templo fue un evento de gran significado espiritual y político. Como se describe en Primera Reyes 8, Salomón ofreció oraciones y sacrificios, pidiendo a Dios que siempre estuviera presente en este lugar sagrado y que escuchara las súplicas de su pueblo. Este acto no solo consolidó su posición como líder religioso y político, sino que también reforzó la relación entre su dinastía y la divinidad, promoviendo la unidad y la piedad entre los israelitas. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó un nivel de riqueza y prosperidad sin precedentes. Los registros bíblicos, particularmente en 1 Reyes 10, detallan la extensión de sus riquezas, que incluían ingresos anuales enormes de oro, el comercio extenso y el tributo de reinos vecinos. Esta prosperidad permitió a Salomón emprender grandes proyectos de construcción, incluyendo el templo y su propio palacio, así como fortificaciones en varias ciudades clave. La habilidad de Salomón para formar alianzas comerciales con otros reinos fue crucial para esta prosperidad. Trajo no solo riquezas, sino también artefactos exóticos y conocimientos de otras culturas, lo que enriqueció aún más la vida israelita. La visita de la reina de Saba, como se relata en 1 Reyes 10, es un testimonio de la fama internacional de Salomón y de la estatura de Israel en el escenario mundial en ese tiempo. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo desafíos. La acumulación de riquezas en la corte, junto con un estilo de vida opulento, comenzó a distanciar a Salomón de algunos de sus súbditos, especialmente de aquellos que eran grabados para financiar sus ambiciones. Esto sembraría las semillas de descontento que eventualmente llevarían a tensiones y divisiones dentro del reino. Salomón no solo fue conocido por su sabiduría y riquezas, sino también por su profundo sentido de la devoción religiosa, que se manifestaba en los numerosos sacrificios y ofrendas que realizaba. Estos actos, detallados en libros como 1 Reyes 8, eran tanto expresiones de gratitud como peticiones de guía y perdón a Dios. El sacrificio de miles de animales durante la dedicación del templo es un ejemplo de cómo Salomón buscaba mantener una relación estrecha con Dios, asegurando su favor y bendiciones para su reino. Los sacrificios también tenían un fuerte componente social y político. Al realizar estos actos en público, Salomón demostraba su piedad ante el pueblo y fortalecía la legitimidad de su reinado. Esto era particularmente importante en un tiempo donde la religión jugaba un papel central en la identidad y cohesión social del pueblo israelita. Además, estos rituales reforzaban la posición de Jerusalén como el centro espiritual del reino. Al concentrar la adoración y los rituales religiosos importantes en la capital, Salomón no solo elevaba su estatus como ciudad sagrada, sino también como el corazón político de Israel, un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse bajo su sabio liderazgo. Los proverbios de Salomón se han convertido en sinónimo de sabiduría práctica y espiritual en la cultura judeocristiana. Estos dichos, compilados en el libro bíblico de Proverbios, abarcan una amplia gama de temas, desde consejos sobre la vida familiar y personal hasta directrices
para la justicia y el liderazgo. El enfoque de Salomón en la observación detallada del comportamiento humano y la naturaleza ofrece una guía atemporal que sigue siendo relevante hoy en día. Cada proverbio refleja la profunda comprensión de Salomón de las complejidades del corazón humano, la justicia y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Proverbios 1:7 declara que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, un tema recurrente que destaca la importancia de la humildad y el respeto hacia Dios como fundamentos para adquirir verdadera sabiduría. Esta perspectiva es fundamental para entender cómo Salomón deseaba que su pueblo viera el mundo y se comportara dentro de él. Además, los proverbios de Salomón no solo educan sobre cómo vivir de manera recta, sino que también advierten contra la pereza, la imprudencia y la inmoralidad. Estas lecciones, diseñadas para ser accesibles a todos los niveles de la sociedad, demuestran su intención de moldear un reino que valorase la sabiduría práctica tanto como la espiritual. Así, Salomón usó su don divino no solo para gobernar con eficacia, sino también para enseñar y guiar a su pueblo hacia un camino de rectitud. El reinado de Salomón fue marcado por una apertura notable a las influencias culturales y comerciales externas, lo que resultó en un periodo de sincretismo cultural y expansión económica. Al entablar relaciones con naciones vecinas, Salomón introdujo en Israel artes, técnicas y filosofías que enriquecieron el tejido social y cultural del reino. Esto se evidencia en la arquitectura, la música y las artes visuales del período, que incorporaron elementos de diversas culturas del cercano Oriente. Políticamente, Salomón fue astuto, utilizando matrimonios y alianzas con otros reinos para asegurar la paz y la estabilidad de Israel. Estas alianzas le permitieron a Israel acceder a rutas comerciales y recursos que antes estaban fuera de su alcance, impulsando así su economía y aumentando su influencia en la región. Sin embargo, esta apertura también trajo consigo desafíos, especialmente en lo que respecta a mantener la identidad y las tradiciones religiosas hebreas frente a las influencias paganas. A pesar de los beneficios de estas políticas, algunos críticos señalan que el sincretismo cultural de Salomón podría haber diluido las prácticas religiosas y sociales que definían al pueblo de Israel. La introducción de deidades y prácticas extranjeras, particularmente a través de sus esposas no israelitas, eventualmente provocaría tensiones internas que contribuirían a los problemas que enfrentaría el reino después de su muerte. Este aspecto de su reinado destaca la complejidad de gobernar un reino en el cruce de caminos de poderosas civilizaciones. Además de los proverbios, Salomón es atribuido tradicionalmente como el autor de Eclesiastés y Cantar de los Cantares, dos textos que exploran aspectos profundamente humanos de la existencia. Eclesiastés reflexiona sobre la vanidad de las ambiciones mundanas y la inevitabilidad de la muerte, ofreciendo un contrapunto sombrío a la sabiduría práctica de los proverbios. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, clama el predicador en Eclesiastés 1:2, instando a los lectores a encontrar significado y satisfacción más allá de los placeres y logros terrenales. Cantar de los Cantares, por otro lado, celebra el amor humano con una franqueza y una poética que son únicas en las Escrituras. Este libro ofrece una visión del amor romántico y la atracción física que es a la vez elevada y profundamente enraizada en la experiencia sensorial. A través de estos versos, Salomón muestra su apreciación por la belleza de las relaciones humanas íntimas, una apreciación que refleja su comprensión de la complejidad de la vida y las emociones humanas.
Estas obras no solo refuerzan la reputación de Salomón como un pensador y líder espiritual profundamente filosófico, sino que también proporcionan una visión integral de su enfoque para abordar los grandes temas de la vida: amor, trabajo, fe y el sentido de la existencia. En cada texto, Salomón invita a sus lectores a una reflexión personal, desafiándolos a considerar su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Uno de los episodios más famosos del reinado de Salomón es su encuentro con la reina de Sabá, como se narra en Primera Reyes 10. La visita de la reina no solo es un testimonio de la fama internacional de Salomón, sino también de su habilidad para impresionar y formar alianzas estratégicas con otros poderosos líderes. La reina, que llegó con preguntas difíciles y regalos opulentos, quedó asombrada por la sabiduría y la riqueza de Salomón. Un encuentro que simboliza el alcance y el respeto que Israel había logrado bajo su liderazgo. El diálogo entre Salomón y la reina de Sabá destaca la importancia de la inteligencia y la diplomacia en los asuntos internacionales. La capacidad de Salomón para responder a sus interrogantes no solo reforzó su estatura como un gobernante sabio y perspicaz, sino que también fortaleció las relaciones comerciales y culturales entre los dos reinos. Este intercambio fue beneficioso para ambos, ya que fomentó un entendimiento y respeto mutuo que trascendió las meras transacciones económicas. La historia también sirve como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la verdad, con la reina viajando desde un país lejano para verificar las afirmaciones de la sabiduría de Salomón. Su satisfacción y admiración por lo que encontró reflejan el ideal bíblico de que la sabiduría verdadera, cuando se demuestra, es reconocida y respetada universalmente. Este encuentro no solo confirmó la reputación de Salomón, sino que también ilustró cómo la sabiduría puede servir como un puente entre culturas y naciones distintas. La diplomacia fue una herramienta crucial en el arsenal de Salomón, utilizada no solo para evitar conflictos, sino también para expandir la influencia y la riqueza de Israel. Uno de los medios más controversiales que empleó fue el matrimonio con mujeres de naciones extranjeras, una práctica que solidificaba alianzas políticas, pero que también introducía complejidades religiosas y culturales en el corazón de Israel. Este enfoque es claramente documentado en Primero Reyes 11, donde se menciona que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales provenían de reinos fuera de Israel. Estos matrimonios tenían significados políticos y estratégicos, ya que vinculaban a Israel con poderosas dinastías de la región, asegurando la paz a través de lazos familiares. Además, traían consigo riquezas y acuerdos comerciales que beneficiaban directamente al reino de Salomón. Sin embargo, estas uniones también trajeron consigo desafíos significativos, especialmente en términos de mantener la cohesión cultural y religiosa, ya que muchas de sus esposas mantenían sus prácticas religiosas paganas. A pesar de sus ventajas políticas, las alianzas matrimoniales de Salomón eventualmente contribuirían a la discordia interna y la idolatría, como se narra en la Biblia. La introducción de cultos extranjeros a través de las esposas de Salomón erosionó la pureza del culto yahvista y planteó problemas que resonarían más allá de su muerte, demostrando que las decisiones en política exterior pueden tener profundas repercusiones internas. Este aspecto de su reinado ofrece una lección sobre los riesgos y recompensas de la diplomacia matrimonial en la antigüedad. Salomón fue reconocido por su habilidad para resolver disputas con un juicio agudo e imparcial, lo que consolidó su fama de gran sabiduría y justicia.
Uno de los casos más célebres, narrado en Primero Reyes 3, 16, 28, es el de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Salomón, mediante una prueba astuta que implicaba amenazar con dividir al niño en dos, reveló la verdadera madre por su disposición a renunciar a su hijo para salvarle la vida. Este episodio no solo subraya su ingenio, sino que también destaca su comprensión profunda de la naturaleza humana. La administración de justicia de Salomón se basaba en principios de equidad y sabiduría, atrayendo a personas de todo Israel y reinos vecinos que buscaban un juicio justo para sus disputas. Estos casos eran a menudo complejos y requerían no solo un conocimiento legal profundo, sino también una gran empatía y perspicacia psicológica. Su corte se convirtió en un centro para la resolución de conflictos, donde su capacidad para discernir la verdad era muy valorada y respetada. Además de resolver casos individuales, Salomón también estableció normas y precedentes que influirían en la jurisprudencia hebrea durante generaciones. Estas decisiones ayudaron a mantener el orden social y a fortalecer la autoridad del monarca como el máximo juez del reino. Su legado en este aspecto demostró que la verdadera sabiduría del liderazgo reside en la capacidad para gobernar no solo con autoridad, sino también con justicia y compasión. El Palacio de Salomón no era solo una residencia real, era un centro vibrante de la vida política, económica y cultural de Israel. Según las descripciones bíblicas, especialmente en Primero Reyes 7, el palacio estaba construido con materiales de la más alta calidad y decorado con gran esplendor, reflejando la prosperidad del reino bajo su reinado. La vida diaria en el palacio era un reflejo de la opulencia y la organización meticulosa, con un numeroso personal que incluía sirvientes, consejeros, músicos y guardias. En este entorno lujoso, Salomón organizaba banquetes y reuniones que no solo servían para deleitar a sus invitados con exquisitos manjares y entretenimiento sofisticado, sino que también funcionaban como herramientas de diplomacia. Estos eventos a menudo incluían dignatarios extranjeros, quienes se maravillaban ante la riqueza y la sabiduría del rey. La gestión del palacio, por lo tanto, requería habilidades excepcionales en hospitalidad, logística y administración, asegurando que todo funcionara sin problemas y reforzara la imagen de un reino poderoso y bien organizado. Además, el Palacio de Salomón era un lugar de aprendizaje e intercambio intelectual. Aquí, el rey discutía asuntos de Estado con sus consejeros y se dedicaba al estudio de diversas disciplinas, desde la religión hasta las ciencias naturales. La corte de Salomón se convirtió en un crisol cultural donde se fomentaba la sabiduría y el conocimiento, atractivo no solo para los israelitas, sino también para visitantes de tierras lejanas, buscando aprender de la famosa sabiduría del rey. Además de sus logros políticos y económicos, Salomón tuvo un impacto profundo en el panorama cultural y espiritual de Israel. Sus escritos, especialmente en Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, no solo enriquecieron la literatura hebrea, sino que también ofrecieron reflexiones profundas sobre la condición humana, la moralidad y la relación entre Dios y el hombre. Estas obras continúan influenciando el pensamiento y la espiritualidad hasta hoy, siendo citadas frecuentemente por su profundidad y sabiduría. En el ámbito espiritual, la construcción del Templo de Jerusalén fue su contribución más significativa. Este templo no solo sirvió como el centro religioso del judaísmo, sino como un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón dedicó el templo con oraciones y sacrificios que enfatizaban la importancia de la fe y la obediencia a Dios, reforzando su papel como líder no solo en lo temporal, sino también en lo espiritual.
Además, Salomón promovió las artes y la ciencia, atrayendo a sabios, artistas y artesanos de todas partes del mundo conocido. Este intercambio cultural enriqueció el reino, introduciendo nuevas ideas y técnicas que serían absorbidas y adaptadas dentro de la sociedad israelita. El legado de Salomón en estas áreas demuestra cómo su reinado trascendió lo político para tocar todos los aspectos de la vida de su pueblo. Aunque el reinado de Salomón es recordado por su sabiduría y prosperidad, también enfrentó significativos desafíos internos. La administración de un reino tan extenso y rico requería una gestión meticulosa y, a veces, medidas impopulares. La necesidad de mantener y expandir las obras públicas llevó a Salomón a imponer altos tributos y a instituir trabajos forzados, especialmente entre las tribus no judías, lo que provocó descontento y tensiones dentro del reino. El manejo de las numerosas esposas y concubinas de Salomón, muchas de las cuales provenían de culturas paganas, también introdujo la idolatría en Israel, contradiciendo la ley mosaica y desviando la fe del pueblo. Este sincretismo religioso erosionó la unidad religiosa y cultural, sembrando las semillas de futuras divisiones. El rey, que una vez fue elogiado por su sabiduría, comenzó a ser criticado por su aparente alejamiento de las tradiciones y leyes de sus antepasados. Además, la sucesión al trono y la administración de un reino tan diverso plantearon desafíos políticos complejos. La falta de un plan claro de sucesión y el descontento entre las tribus del norte eventualmente llevarían a la división del reino tras su muerte. Aunque Salomón logró mantener la paz y la estabilidad durante su vida, las tensiones subyacentes revelaban que el equilibrio era frágil y su fallecimiento desataría luchas de poder que fragmentarían el reino que había trabajado tan arduamente para construir y mantener. Salomón es conocido por su sabiduría y construcciones más que por sus conquistas militares, pero su reinado también vio una expansión significativa del territorio israelita. A través de una combinación de diplomacia y, ocasionalmente, acción militar, consolidó y expandió las fronteras de Israel hasta su extensión más grande. Esta expansión no solo aumentó los recursos disponibles para el reino, sino que también aseguró rutas comerciales vitales que contribuyeron a la prosperidad económica del reino. A diferencia de su padre David, quien había establecido la seguridad de Israel mediante numerosas campañas militares, Salomón prefirió utilizar la estrategia y la alianza para mantener y expandir su influencia. Esto incluyó el fortalecimiento de las defensas de ciudades clave y la construcción de guarniciones militares en puntos estratégicos. Estas acciones disuadieron las invasiones y fomentaron la paz, permitiendo que el comercio y la cultura prosperaran bajo su gobierno. Sin embargo, estas campañas y expansiones también requirieron un gasto considerable y a menudo obligaron a Salomón a comprometer recursos que podrían haberse utilizado en otros proyectos. Aunque sus esfuerzos militares y diplomáticos generalmente aseguraron la paz y la estabilidad, también impusieron cargas sobre el pueblo, especialmente en forma de tributos y servicio militar. A pesar de estos desafíos, Salomón logró mantener un equilibrio generalmente efectivo entre la expansión y la administración prudente de los recursos del reino. Durante el reinado de Salomón, la economía de Israel experimentó un crecimiento sin precedentes. Este auge se debió en gran parte a la expansión del comercio internacional y a las inversiones en infraestructura, como se relata en las Escrituras. Salomón estableció alianzas comerciales con reinos vecinos, incluyendo Egipto y Tiro, que facilitaron el intercambio de bienes como oro, plata, marfil, especias y madera de cedro y de algam.
Estos bienes no solo enriquecieron el tesoro real, sino que también promovieron un ambiente de prosperidad general en el reino. Bajo la administración de Salomón, se desarrollaron nuevas rutas comerciales y se fortalecieron las ya existentes, lo que permitió a Israel convertirse en un centro de comercio en el mundo antiguo. Este desarrollo se acompañó de innovaciones en la administración y la recaudación de impuestos, que Salomón gestionó con una red de distritos administrativos que ayudaban a mantener el control y la eficiencia en la recolección de recursos. Estos distritos, gobernados por oficiales leales, aseguraban que la riqueza generada por el comercio se distribuyera de manera que sostuviera tanto las necesidades del palacio como las infraestructuras públicas. Sin embargo, la carga tributaria necesaria para sostener este nivel de actividad económica y los proyectos de construcción de Salomón fue considerable y a menudo motivo de descontento entre la población. Aunque la economía en general prosperó, las tensiones sobre cómo se distribuían y utilizaban estos recursos generaron críticas a su gobierno, especialmente en las regiones más alejadas de la capital. El desafío de equilibrar la opulencia del palacio con las necesidades del pueblo sería una constante en las evaluaciones posteriores de su reinado. La sabiduría de Salomón no solo tuvo un profundo impacto en Israel, sino también en las naciones vecinas. Su fama se extendió por todo el Oriente Medio, atrayendo a reyes y dignatarios de tierras lejanas que venían para escuchar su sabiduría y buscar su consejo en asuntos de Estado y jurisprudencia. Esta diplomacia cultural fortaleció las relaciones internacionales y promovió la imagen de Israel como un reino iluminado y avanzado bajo la guía de un monarca sabio y justo. El episodio de la reina de Sabá, que viajó desde el sur de Arabia para probar la sabiduría de Salomón con enigmas difíciles, ilustra cómo la reputación de un líder puede servir como un puente diplomático y cultural entre naciones. La visita no solo confirmó la sabiduría de Salomón, sino que también resultó en ricos intercambios de regalos y acuerdos comerciales, fortaleciendo así los lazos económicos y políticos entre los dos reinos. Además, los tratados de Salomón con otros reinos como Tiro y Egipto reflejan un uso hábil de su reputación y sabiduría para asegurar alianzas estratégicas y recursos necesarios para sus proyectos de construcción y para fortalecer la defensa del reino. Estas alianzas, basadas en el respeto mutuo y los beneficios compartidos, ayudaron a asegurar la paz durante la mayor parte de su reinado, mostrando que la sabiduría en el liderazgo puede trascender las fronteras y moldear el destino de un pueblo. A pesar de sus numerosos logros, el reinado de Salomón también estuvo marcado por la creciente influencia de culturas y religiones extranjeras, que eventualmente llevaron a prácticas de idolatría dentro de Israel. Las múltiples esposas de Salomón, provenientes de diferentes naciones paganas, introdujeron sus dioses y prácticas religiosas en el reino, lo que se describe detalladamente en 1 Reyes 11. A pesar de sus inicios como un rey que seguía fielmente las instrucciones de Yahvé, Salomón comenzó a construir altares para dioses extranjeros, contraviniendo directamente las leyes y mandamientos divinos dados a Moisés y a su padre David. Esta sincretización religiosa no solo contradecía la fe monoteísta de Israel, sino que también socavaba la cohesión cultural y espiritual del reino. Las escrituras bíblicas critican severamente esta desviación de Salomón, considerándola como un factor clave en la eventual división del reino tras su muerte. La tolerancia de Salomón hacia las prácticas idolátricas de sus esposas refleja un compromiso político que tenía costos espirituales significativos, demostrando cómo las decisiones personales de un líder pueden tener repercusiones duraderas para su pueblo. La Biblia no se abstiene de criticar las decisiones de Salomón,
especialmente en lo que respecta a su alejamiento de los preceptos de Dios en sus últimos años. A pesar de su sabiduría y las muchas bendiciones que recibió, Salomón cayó en el pecado de la idolatría, como se detalla en 1 Reyes 11, 4, 8, donde se menciona que su corazón no permaneció íntegro con el Señor su Dios. Este alejamiento provocó la ira divina, resultando en la profecía de que el reino sería dividido después de su muerte, una sanción divina por sus transgresiones. La crítica bíblica hacia Salomón también se extiende a su acumulación excesiva de riquezas y su uso de trabajos forzados para construir el templo y su palacio. Estas acciones, aunque inicialmente parecían signos de prosperidad y fuerza, son vistas retrospectivamente como excesos que prepararon el camino para problemas futuros. Estos relatos sirven como advertencias sobre los peligros del poder y la riqueza sin control, y la importancia de adherirse a principios éticos y espirituales. Además, las Escrituras utilizan la historia de Salomón para enseñar sobre la humildad y la dependencia de Dios. A pesar de su incomparable sabiduría, Salomón demostró que incluso los más grandes entre los hombres pueden caer en error si pierden de vista sus raíces espirituales y su dependencia de Dios. Esta lección es central en la narrativa bíblica y resuena a través de las generaciones como un recordatorio de la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida de fe. La decadencia moral y espiritual que caracterizó los últimos años del reinado de Salomón tuvo profundas implicancias para el futuro de Israel. La introducción de cultos paganos y la construcción de altares para dioses extranjeros no solo contravenían las leyes mosaicas, sino que también minaban la pureza del culto yahvista que había sido el centro de la identidad israelita desde la salida de Egipto. Esta erosión espiritual es vista como una traición a los mandatos divinos, como se describe en 1 Reyes 11:33, donde se menciona que Salomón había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Esta desviación de la fe llevó a tensiones sociales y espirituales dentro del reino, contribuyendo a un clima de inestabilidad política. La alienación de varias tribus, en particular las del norte, fue exacerbada por las políticas económicas opresivas y la imposición de la idolatría. Estos factores combinados sentaron las bases para la eventual división del reino tras la muerte de Salomón, un evento que fragmentaría la unidad de Israel durante siglos. La historia de Salomón, por lo tanto, sirve como un estudio de caso sobre cómo la integridad moral y espiritual de un líder afecta el destino de toda una nación. A través de su narrativa, la Biblia enseña que el verdadero liderazgo requiere no solo sabiduría y poder, sino también un compromiso inquebrantable con la justicia y la fidelidad a principios éticos y espirituales. La decadencia de Salomón advierte sobre los riesgos de comprometer esos valores en favor de ganancias políticas o materiales temporales. El matrimonio de Salomón, con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales provenían de naciones extranjeras con sus propios dioses y prácticas culturales, tuvo consecuencias profundas tanto para su fe personal como para la integridad espiritual de Israel. Esta práctica, que inicialmente pudo haber sido vista como una estrategia política para fortalecer alianzas internacionales, se convirtió en una fuente de idolatría, como se describe en 1 Reyes 11. Las esposas extranjeras de Salomón lo influenciaron para construir altares a sus dioses, lo cual fue directamente contra los mandamientos de Dios, de no adorar a otras deidades ni erigir ídolos. Esta infidelidad espiritual no solo afectó la relación personal de Salomón con Dios, sino que también sembró las semillas del conflicto religioso y cultural dentro de Israel. El sincretismo religioso
que introdujeron estas relaciones matrimoniales debilitó la cohesión cultural del reino y minó los fundamentos de la fe judía, que estaba centrada en la adoración exclusiva a Yahvé. El desvío hacia la idolatría erosionó la autoridad moral de Salomón y disminuyó su capacidad para liderar el pueblo según los principios establecidos por sus antepasados. Además, el ejemplo de Salomón en este aspecto estableció un precedente peligroso para sus sucesores y el pueblo de Israel, lo que eventualmente condujo a la práctica generalizada de la idolatría en el reino. Esta decadencia espiritual se cita frecuentemente como una de las razones principales de la división y el eventual exilio de las tribus de Israel. La historia de Salomón, en este sentido, es un testimonio de cómo las decisiones personales de un líder pueden tener impactos duraderos y devastadores en el destino de un pueblo. El reinado de Salomón ilustra de manera vívida el conflicto entre la fe y la política, un dilema que ha desafiado a líderes a lo largo de la historia. Salomón, que comenzó su reinado con un pedido humilde de sabiduría a Dios, eventualmente se encontró atrapado entre sus responsabilidades políticas y sus obligaciones espirituales. La política de alianzas matrimoniales con otras naciones y la tolerancia de prácticas religiosas extranjeras fueron decisiones que, aunque políticamente ventajosas, comprometieron su compromiso y obediencia a los mandamientos divinos. Esta tensión entre mantener la paz y la estabilidad política a través de compromisos y el mandato de adherirse a una fe monoteísta estricta es evidente en las críticas que enfrentó Salomón hacia el final de su vida. La Biblia narra que estas decisiones no solo afectaron negativamente su relación con Dios, sino que también debilitaron la percepción de su liderazgo entre su pueblo. Al permitir y hasta promover la idolatría, Salomón socavó la base religiosa que había unificado y fortalecido a Israel bajo su padre David. La historia de Salomón nos muestra que la fe y la política son a menudo difíciles de reconciliar y que las decisiones en una esfera pueden tener serias repercusiones en la otra. En el caso de Salomón, la incapacidad para manejar este equilibrio culminó en un legado manchado y una nación dividida, ofreciendo una lección crítica sobre la importancia de la integridad y la coherencia en el liderazgo. La muerte de Salomón marcó el inicio de una profunda división en el reino de Israel, que se fragmentó en dos reinos separados, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división fue en gran parte el resultado de las tensiones acumuladas durante su reinado, incluyendo el descontento por los altos impuestos y el trabajo forzado impuesto para sustentar sus ambiciosos proyectos de construcción y su corte opulenta. Las políticas de Salomón, aunque inicialmente fortalecieron el reino, eventualmente alienaron a varias tribus, especialmente a las del norte. La falta de un liderazgo fuerte y respetado que siguiera a Salomón exacerbó estas divisiones. Roboam, su sucesor, enfrentó rebeliones casi inmediatas debido a su decisión de continuar e incluso intensificar las políticas opresivas de su padre. Esto catalizó la secesión del norte y la formación del reino independiente de Israel, dejando a Judá en el sur bajo la dinastía davídica. La historia de la división del reino tras la muerte de Salomón es un recordatorio sombrío de que las políticas de un líder pueden tener consecuencias duraderas y profundas, afectando no solo su propio legado, sino también el destino de su pueblo. La narrativa bíblica sobre este período subraya la importancia de la prudencia, la justicia y la sensibilidad hacia las necesidades y deseos del pueblo en el liderazgo. El legado de Salomón es ambivalente en la historia de Israel.
Por un lado, se le recuerda como el arquetipo del sabio gobernante, cuyo reinado trajo una era de prosperidad, sabiduría y paz. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó su apogeo en términos de riqueza, influencia cultural y estabilidad política. El Templo de Jerusalén que construyó se convirtió en el centro espiritual del judaísmo y permaneció como un símbolo poderoso de la presencia de Dios entre su pueblo. Por otro lado, el final de su reinado estuvo marcado por decisiones que llevaron a la idolatría y la corrupción espiritual, lo cual eventualmente contribuyó a la división y al declive del reino unificado de Israel. Las críticas bíblicas a su reinado enfatizan las falas morales y los errores de juicio que eclipsaron sus logros, ofreciendo una visión matizada de su liderazgo y un recordatorio de que ningún líder, sin importar cuán grande, está exento de falibilidad. El legado de Salomón, por lo tanto, sirve como un estudio de caso en los extremos del éxito y el fracaso, ilustrando cómo la sabiduría y la riqueza pueden coexistir con errores graves y consecuencias negativas. Su historia es un testimonio de la complejidad del liderazgo humano y un recordatorio de la necesidad de equilibrar la ambición y la humildad, la autoridad y la compasión. Teológicamente, la vida y obra de Salomón plantean preguntas importantes sobre la relación entre la gracia divina y la responsabilidad humana. A pesar de recibir sabiduría directamente de Dios, Salomón eventualmente se desvió de los caminos que le habían sido prescritos, demostrando que incluso los dones divinos requieren un compromiso constante con la justicia y la obediencia a Dios. Su historia es un recordatorio de que la sabiduría por sí sola no garantiza la rectitud ni protege contra el error. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, la vida de Salomón también refleja temas de redención y advertencia. A través de sus éxitos y fracasos, la Biblia enseña sobre la importancia de adherirse fielmente a los mandamientos de Dios y las consecuencias de no hacerlo. La historia de Salomón subraya la necesidad de un liderazgo que no solo busque el éxito terrenal, sino que también aspire a la integridad espiritual y moral. Las reflexiones sobre Salomón invitan a los creyentes a considerar cómo las bendiciones pueden convertirse en ocasiones de caída si no están acompañadas de un corazón humilde y obediente. Su vida ofrece lecciones valiosas sobre los peligros de la complacencia espiritual y la importancia de la vigilancia constante en la fe, haciendo de su historia un estudio complejo y multidimensional que sigue resonando en las enseñanzas religiosas contemporáneas. Salomón, comparado con su padre David y con Moisés, presenta una faceta diferente del liderazgo bíblico. Mientras que David es recordado por su pasión y relación personal con Dios y Moisés, por su papel de liberador y legislador, Salomón es emblemático por su sabiduría y su gobierno próspero. Esta comparativa resalta cómo diferentes dones pueden servir para distintos propósitos en el plan divino, con cada líder enfrentando desafíos únicos que definen su legado. No obstante, la sabiduría de Salomón, aunque profundamente admirada, no lo inmunizó contra errores de juicio y desviaciones morales. Esta realidad ofrece una lección importante sobre las limitaciones de la sabiduría humana cuando se desconecta de la orientación divina. Comparado con David, cuya vida estuvo marcada por el arrepentimiento y la restauración, Salomón muestra que incluso la mayor sabiduría puede fallo sin un compromiso firme con la obediencia a Dios. El contraste entre estos líderes también refleja sobre la diversidad de los planes y propósitos de Dios a través de diferentes individuos. Mientras que Moisés y David tuvieron roles definidos en la liberación y fundación del pueblo de Israel,
Salomón fue crucial en la consolidación del reino y su cultura, aunque al final sus acciones también condujeron a su división. Estos contrastes ayudan a los creyentes a entender que los dones y llamados divinos vienen con responsabilidades y desafíos específicos. Salomón ha trascendido la narrativa bíblica para convertirse en un símbolo de sabiduría y magnificencia en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Representado en diversas formas, desde el rey justo y sabio hasta el líder caído por sus fallos morales, su figura ha servido para explorar temas de poder, corrupción, redención y la búsqueda humana de conocimiento. En el arte es frecuentemente mostrado en momentos de juicio o en su espléndido palacio, reflejando su estatus como emblema de la grandeza real y la complejidad ética. En la literatura, Salomón es a menudo retratado como un personaje que encarna la eterna lucha entre el conocimiento y la moralidad. Su capacidad para dictar sentencias sabias es celebrada, pero su eventual inclinación hacia la idolatría es utilizada como una advertencia sobre los peligros de la complacencia y el exceso. Esta dualidad hace de Salomón una figura rica para la exploración literaria y artística, permitiendo a los artistas y escritores examinar las profundidades de la condición humana. El Templo de Salomón ocupa un lugar destacado en el simbolismo esotérico y religioso, representando un espacio de conexión divina y sabiduría oculta. En muchas culturas y credos, el templo es visto como un punto de acceso a un conocimiento más profundo y místico, lo que refleja la percepción de Salomón no solo como un líder histórico, sino también como un guardián de secretos sagrados y verdades eternas. Este aspecto de su legado ilustra cómo su figura ha sido adaptada y reinterpretada en múltiples contextos culturales y espirituales. En el mundo moderno, Salomón sigue siendo una figura relevante, particularmente en discusiones sobre la ética del liderazgo y la gestión del poder. Sus experiencias ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la integridad y la humildad en posiciones de autoridad. En un tiempo donde la gobernanza ética está en el centro de muchas discusiones políticas y corporativas, la historia de Salomón resuena como un recordatorio de que el poder debe ser equilibrado con responsabilidad y una guía moral clara. La expansión económica y administrativa bajo Salomón también ofrece paralelos con los desafíos contemporáneos en la gestión de recursos y el desarrollo sostenible. Su enfoque en la infraestructura y el comercio puede ser visto como un modelo para el desarrollo económico, mientras que las consecuencias de sus excesos sirven de advertencia contra la explotación insostenible de recursos y la desigualdad. Estos temas son especialmente pertinentes en debates sobre cómo equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y ambiental. Además, la vida de Salomón como un relato de ascenso, declive y legado complejo ofrece una rica fuente de reflexión sobre el ciclo de vida de los liderazgos y organizaciones. En un mundo que valora tanto la innovación como la sostenibilidad, la historia de Salomón invita a líderes y comunidades a considerar cómo las decisiones presentes influirán en las generaciones futuras, subrayando la necesidad de liderar con una visión que trascienda el éxito inmediato y busque un impacto duradero y positivo. El reinado de Salomón ofrece enseñanzas cruciales sobre la gestión del éxito y el poder. Uno de los aprendizajes más importantes es que la sabiduría y la prosperidad por sí solas no garantizan un liderazgo efectivo o ético. Aunque Salomón fue excepcionalmente dotado en muchos aspectos, su incapacidad para mantenerse fiel a los mandamientos divinos y gestionar sus relaciones personales con integridad condujo a fallas significativas.
Esta lección es vital para los líderes actuales en todos los campos, destacando la necesidad de equilibrar las habilidades y los logros con un fuerte sentido de la ética y la responsabilidad personal. Además, la historia de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros del exceso. A pesar de su riqueza y poder, los excesos de Salomón en términos de sus construcciones opulentas y sus muchas esposas llevaron a la eventual división de su reino. Este aspecto de su historia es particularmente relevante en la actualidad, en un mundo donde la sostenibilidad y la gestión prudente de los recursos son cruciales. Los líderes pueden aprender de Salomón que un enfoque no moderado en la acumulación de riqueza y poder puede tener consecuencias duraderas y perjudiciales. Finalmente, Salomón muestra la importancia de la sucesión y la planificación a largo plazo. Su falta de preparación para una transición de liderazgo pacífica y ordenada resultó en conflictos y una división estatal después de su muerte. Para los líderes contemporáneos, esto subraya la necesidad de preparar cuidadosamente el camino para la próxima generación, asegurando que las estructuras de poder y responsabilidad estén claramente establecidas para evitar conflictos y garantizar la continuidad y estabilidad. La vida de Salomón también resalta la importancia de la adaptabilidad y la humildad en la gestión del poder. A pesar de su sabiduría, Salomón no se adaptó bien a las necesidades cambiantes de su reino, especialmente en los aspectos de gobernanza y moralidad. Los líderes modernos pueden aprender de su error, reconociendo que el liderazgo efectivo requiere la capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias y mantener la humildad, incluso en la cúspide del poder. Otro aspecto relevante de la vida de Salomón es la necesidad de diversificar los consejos y opiniones. Salomón, a menudo rodeado de síes y cortesanos que no cuestionaban sus decisiones, ilustra los peligros de un círculo de asesores que no ofrece perspectivas, alternativas o desafiantes. Los líderes actuales deben buscar y valorar opiniones diversas para tomar decisiones más informadas y equilibradas, lo que puede prevenir errores significativos. La historia de Salomón también enseña sobre el valor de la transparencia en el liderazgo. Al ocultar sus prácticas idólatras y no abordar las preocupaciones de su pueblo abiertamente, contribuyó a la desconfianza y la insatisfacción. Hoy, la transparencia no solo es éticamente deseable, sino que también es clave para mantener la confianza del público y la legitimidad de cualquier líder o institución. Salomón destaca la importancia de las prácticas éticas en la administración de la justicia. Sus decisiones judiciales inicialmente ganaron el respeto y la admiración de su pueblo, pero su desviación de los principios de justicia minó su autoridad y respeto con el tiempo. Los líderes deben esforzarse por mantener la justicia y la equidad en todas sus decisiones, ya que éstas son fundamentales para la legitimidad y la estabilidad de su liderazgo. Salomón también nos recuerda que la influencia y el legado de un líder se extienden más allá de su presencia física. Las decisiones tomadas durante su reinado tienen efectos que perduran mucho después de su muerte, lo que subraya la responsabilidad de pensar y actuar con una perspectiva a largo plazo, considerando cómo las acciones de hoy impactarán el futuro. La vida de Salomón, llena de éxitos y errores, ofrece un rico tapiz de lecciones para cualquier persona en una posición de liderazgo. Al estudiar su reinado, los líderes pueden aprender a navegar los desafíos del poder con sabiduría, ética y una consideración cuidadosa del legado que desean dejar. El legado de Salomón es indudablemente dual, marcado tanto por el pináculo de la sabiduría y la prosperidad
como por las advertencias de lo que puede suceder cuando el poder se maneja sin cautela o restricciones morales. Su historia encapsula la complejidad del liderazgo humano y los desafíos inherentes a la gestión de grandes dones y responsabilidades. Por un lado, su sabiduría y su habilidad para construir un templo magnífico y administrar un reino próspero lo destacan como uno de los grandes líderes de la historia bíblica. Por otro lado, su eventual caída y las divisiones que siguieron a su muerte ofrecen una lección sombría sobre los peligros de desviarse de los principios éticos y espirituales. Esta dualidad en el legado de Salomón resalta la importancia de la integridad y la humildad en el liderazgo. Los líderes de hoy pueden mirar a Salomón no solo como un modelo de lo que se debe aspirar a lograr en términos de logros y capacidades, sino también como un recordatorio de lo que debe evitarse. La historia de Salomón invita a una reflexión continua sobre cómo los líderes pueden equilibrar efectivamente sus habilidades y oportunidades, con un compromiso inquebrantable con la justicia y la moralidad. Además, el legado de Salomón subraya la necesidad de un liderazgo que considere las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas hoy. Los líderes deben ser conscientes de cómo sus acciones afectarán no solo su entorno inmediato, sino también a las generaciones futuras. En este sentido, Salomón ofrece tanto una inspiración como una advertencia, un recordatorio de que cada líder está moldeado tanto por sus victorias como por sus fallos. Salomón también nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas en el contexto del liderazgo. Sus interacciones con figuras extranjeras y sus propios súbditos ilustran la necesidad de un enfoque diplomático y considerado que valore tanto las alianzas como el respeto por las tradiciones y leyes propias. Este aspecto de su reinado es crucial para entender cómo las decisiones en relaciones exteriores e internas pueden influir profundamente en la estabilidad de un liderazgo. La administración de Salomón destaca por su enfoque en la grandeza arquitectónica y la acumulación de riquezas, pero también por su descuido de las cargas que estas imposiciones representaron para su pueblo. Este enfoque resalta la importancia de un liderazgo que equilibre la visión de grandeza con la responsabilidad de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. Los líderes actuales pueden aprender de esto la importancia de considerar el impacto social de sus políticas y proyectos. Bajo Salomón vemos también un ejemplo de cómo la sabiduría y el conocimiento pueden ser utilizados tanto para construir como para destruir. Mientras que utilizó su entendimiento para gobernar justamente y tomar decisiones complejas, también se desvió hacia decisiones que comprometieron la integridad ética de su reino. Esto subraya la necesidad de que la sabiduría vaya acompañada siempre de un fuerte sentido ético y moral. Otra dimensión del legado de Salomón es su impacto cultural y espiritual, que perdura hasta hoy en las descripciones bíblicas y en las representaciones artísticas y literarias. Este aspecto de su reinado muestra cómo los líderes no solo moldean la política y la economía, sino también la cultura y los valores espirituales de su tiempo y posteriores. Salomón, con todos sus logros y fallos, actúa como un espejo en el que los líderes modernos pueden verse reflejados. Su vida demuestra cómo las decisiones personales y profesionales están entrelazadas y cómo ambas pueden tener un profundo efecto en el legado de una persona. Es un recordatorio de que cada acción y cada decisión deben ser tomadas con consideración y conciencia del legado que se desea dejar. En resumen, el legado de Salomón ofrece una visión rica y multifacética del liderazgo, que es extremadamente relevante en el mundo contemporáneo.
ofrece lecciones sobre el poder y cómo manejarlo, la importancia de adherirse a principios éticos sólidos y el impacto duradero que las decisiones de un líder pueden tener en su sociedad y más allá. Todo líder tiene la capacidad de aprender de su historia y aplicar estas lecciones en su contexto para forjar un camino que sea tanto exitoso como éticamente sólido. De Salomón podemos aprender que ningún don o capacidad, por grande que sea, es suficiente sin un compromiso firme y continuo con los principios éticos y morales. La sabiduría de Salomón, aunque vasta, no fue suficiente para evitar su caída cuando se desligó de los valores fundamentales y de la orientación divina. Esta lección es crucial en un mundo donde la ética a menudo puede verse comprometida por la ambición o la presión del éxito. Los líderes en todos los niveles pueden ver en Salomón un recordatorio de que la integridad es tan importante como la inteligencia o el conocimiento. Además, la historia de Salomón destaca la importancia de la autocrítica y la rendición de cuentas. A pesar de su posición de poder, Salomón falló en mantenerse a sí mismo responsable ante Dios y su pueblo, lo que eventualmente llevó a decisiones que minaron su propio legado. En tiempos modernos, esto subraya la necesidad de que los líderes busquen activamente retroalimentación y se sometan a controles que aseguren que permanezcan verdaderos a sus principios y objetivos. Salomón enseña sobre la temporalidad del poder y la riqueza. Aunque construyó un reino impresionante y acumuló grandes riquezas, estos no fueron suficientes para asegurar un legado perdurable sin las bases de la justicia y la fe. Así, su vida sirve como una poderosa metáfora sobre la búsqueda de un propósito y significado que trascienda el materialismo y el éxito superficial, enfocándose en los valores duraderos que benefician a toda la sociedad y fomentan un legado de integridad y respeto. El balance entre el éxito y la ética es otro de los grandes temas que emerge de la vida de Salomón. En su apogeo, Salomón demostró cómo el poder y la prosperidad pueden servir para realizar grandes obras, como la construcción del templo. Sin embargo, su historia también advierte de que el éxito material no debe eclipsar los compromisos morales y espirituales. Los líderes de hoy pueden aprender de esto que el verdadero éxito es holístico, incluyendo tanto logros materiales como mejoras en el bienestar colectivo y personal. La vida de Salomón también nos recuerda la importancia de las decisiones personales en la configuración de nuestro entorno y nuestro legado. Cada elección que hizo, desde formar alianzas hasta construir templos para dioses extranjeros, tuvo un impacto duradero en su reino y más allá. Esto es particularmente relevante en nuestra era, donde las decisiones de líderes e individuos pueden tener repercusiones globales, afectando a generaciones futuras. Además, la figura de Salomón nos enseña sobre la necesidad de sabiduría en la gestión de la diversidad y la diferencia. Su reino, un punto de encuentro de culturas y creencias, requería un manejo delicado y considerado para mantener la unidad y la paz. En un mundo cada vez más globalizado, la habilidad para gestionar la diversidad con sabiduría es más crucial que nunca. Y los líderes deben esforzarse por fomentar el entendimiento y la cooperación entre grupos diversos. Otra lección de la vida de Salomón es la importancia de la visión a largo plazo. Aunque él logró grandes cosas, algunas de sus decisiones mostraron una falta de consideración por las consecuencias a largo plazo. Los líderes de hoy deben planificar no solo para los próximos años, sino para las próximas décadas, asegurando que sus políticas y acciones sean sostenibles y no comprometan el futuro.
Finalmente, la historia de Salomón destaca la relevancia eterna de los textos antiguos como fuentes de sabiduría y orientación. A pesar de los miles de años que nos separan de su tiempo, los dilemas y desafíos de Salomón siguen siendo pertinentes, ofreciendo insights valiosos sobre la naturaleza humana y la gobernanza. En este sentido, su vida invita a una reflexión continua y un aprendizaje constante de las historias del pasado para guiar nuestras acciones en el presente y hacia el futuro.